bienvenidos a esta charla, conferencia. Básicamente es un taller de marketing mediático, cómo convertir tus hechos en noticia. La charla y digamos, daticos específicos que les voy a entregar en los próximos minutos tienen que ver con Mi primer hijo editorial, un libro que se publicó este año y de ahí salen varias estrategias, 70 en total. Entonces, pero hoy, por factor tiempo, vamos a compartir algunas de ellas que considero son como las más relevantes. Comencemos. Este es el libro al cual les hacía referencia, ya está en todas las tiendas virtuales. Si de pronto al final de la charla a alguien le interesa continuar desarrollando sus estrategias para convertir sus hechos en noticia, ahí lo pueden adquirir. Hay que señalar lo siguiente: el libro no es específicamente para temas de comunicación política o asuntos relacionados con el Congreso de la República, no. Tiene que ver para cualquier aspecto de la vida. Si incluso usted tiene una tienda de barrio, aquí puede encontrar algún elemento diferencial que pueda constituirse en noticia eventualmente. Antes de entrar en materia, sí me gustaría meterlos en el contexto que vivimos actualmente y es la economía de la atención. El poco tiempo que tiene la gente para concentrarse en un hecho puntual. Y quisiera llevarlos hacia estos datos antes de meternos de lleno en las estrategias que les voy a compartir para convertir tus hechos en noticia. Aquí hay algunas cifras que son relativas a las situaciones que más preocupan a la sociedad dentro de los próximos 2 años. Vemos y encontramos diariamente en todas las noticias situaciones como la migración, como la inflación, por ejemplo, que estamos padeciendo en nuestro país. Hay un dato relevante: el mayor flujo de migrantes, por ejemplo, de Venezuela, en el mundo lo recibe Colombia, es alrededor del 39%. Simplemente hago un repaso muy sencillo por los puntos de académicos a nivel mundial que han detectado que estos son los hechos que se convierten, digamos, de mayor preocupación. Pero hay que decir que el móvil que tenemos es un elemento que constantemente nos distrae, porque estas estadísticas nos muestran qué ocurre en el mundo en un minuto. Por ejemplo, si tenemos solamente las conexiones a Netflix, 28.000 suscripciones a Netflix en un minuto. Es decir, estamos con una cantidad de distracciones que no nos permiten a veces concentrarnos en el tema informativo, y más adelante lo vamos a ver cuando entremos en materia de las estrategias. Otros datos que ocurren en el mundo en un día son 5 billones, con B de Bogotá, de búsquedas que ocurren en un día. Es, insisto, un rápido repaso de las distracciones que tenemos nosotros a diario. Y los países con mayor uso de móviles, encontramos a Colombia en este ranking. Esta es una fuente, Valor Analítica, que es uno de los portales con mayor autoridad en el tema económico en nuestro país. También los invito a que visiten este portal, ahí encontrarán información relevante en materia económica. Si no lo sabían, nosotros somos lo que llaman la generación del pez rojo. El pez rojo científicamente está comprobado que apenas tiene 9 segundos de concentración. El ser humano tiene entre 7 y 9 segundos para concentrarse en algo. Y ojo con esto, que cuando entremos en materia de las estrategias, aquí nos vamos a dar cuenta lo útil que son para que en un titular o en una información la gente utilice esos 7 o 9 segundos para fijarse en el contenido que estamos haciendo. Entonces nosotros somos la generación del pez rojo. Y bien, la saturación informativa, se calcula que en el mundo hay
solamente en informativos impresos, es decir, periódicos, más o menos 100.000, eso sin contar la cantidad de páginas web, podcasts, telediarios, etcétera. Es decir, la saturación informativa es realmente mayúscula, pero súmele a eso todo el nivel informativo y el flujo informativo a través de las redes sociales. Me paro un poquitín a contarles una anécdota. En el segundo semestre de comunicación o de comunicación social, periodismo, que fue lo que estudié yo en el pregrado, nos hicieron un quiz. 5 preguntas, recuerdo perfectamente que nos hizo el profesor. Dentro de esas 5 preguntas se me quedaron grabadas para siempre las 2 que respondí mal. Las 2 que respondí mal fue una de esas. Me preguntaron qué es noticia y la respondí mal, pero aquí viene como la línea central de esta charla. Esas respuestas se las doy al final. Y la otra pregunta, esa sí se la respondo, que me hicieron en ese quiz: ¿cuál es el programa más antiguo de la televisión colombiana? Es El Minuto de Dios. Las 3 preguntas que contesté bien, no me acuerdo. Me acuerdo fue donde fallé. Y de ahí, digamos, comenzó a acrecentar mi pasión por el periodismo y nace este texto, que son las estrategias para convertir tus hechos en noticia. La respuesta a esta pregunta al final de la charla, y espero que, como me ocurrió a mí en el segundo semestre de comunicación, también les pase a ustedes, que se les quede para siempre, porque es clave. Los consejos de redacción son el alma de los medios de comunicación. En Colombia, por ejemplo, para citar algunos de la mayor trascendencia: Canal Caracol, El Espectador, El Tiempo, Canal RCN, CMI, estos noticieros tienen mínimo al día 3 consejos de redacción. Y como lo ven reflejado ahí, aquí se decide qué es noticia, qué sale en los medios de comunicación. Ahí los periodistas que cubren las distintas fuentes llevan una serie de temas, y el director o jefe de redacción de esos consejos de redacción van determinando la categoría de acuerdo a la importancia de los temas que lleven los periodistas. No todos los temas que llevan los periodistas se convierten en noticia, y aquí les voy ya dando como claves a la pregunta que les planteé anteriormente. Los riesgos que acechan el mundo, comentábamos anteriormente, esto de alguna forma son transversales a los consejos de redacción en cualquier medio de comunicación en el mundo. La economía, lo que ocurre en la política, pero hay unos temas puntuales aterrizados, como son la migración, la inflación, escasez de alimentos, el cambio climático que venimos afrontando hace mucho tiempo. Y aquí ya, amigos, entramos en materia con las estrategias para convertir tus hechos en noticia. Es imposible que exista una noticia sin contraste. Esta es la primera estrategia, mi primera recomendación para que ustedes tengan en cuenta en cualquier ámbito en el cual se desarrollen. Sin contraste no hay noticia. Uno ve, por quedarnos aquí en el ámbito, por ejemplo, del Congreso de la República, cuando se aprueba X o Y proyecto de ley, siempre los medios de comunicación intentan buscar el contraste a esa información. Se aprueba la reforma pensional, por decir algo, entonces buscan los contradictores a esa reforma pensional, y así sucesivamente. Simplemente cito el ejemplo del Congreso, pero ustedes encontrarán, abran un periódico, una página web, encontrarán la figura del contraste en cualquier contenido periodístico. Las encuestas, no crean, por ejemplo, en esta coyuntura en la cual estamos actualmente, que estamos inmersos en un proceso de elecciones territoriales, uno ve continuamente las encuestas, sobre todo en las capitales y en las gobernaciones. No, las encuestas no solamente se dedican al tema político. Ustedes, en el ámbito en el que se desarrollen, pueden utilizar la figura de la encuesta para cualquier otro asunto. En cualquier medio del mundo en este momento están publicando una encuesta. Entonces, la figura
de la encuesta es clave para ser noticia en cualquier medio de comunicación. Por supuesto, con una plataforma de una encuestadora que sea seria. Tampoco los medios, como decimos popularmente, se van a dejar meter dedo a la boca con cualquier sondeo que ustedes les presenten. No, la recomendación es rigurosidad en la aplicación de estas encuestas y les garantizo que algún medio de comunicación las publicará. Los rankings es una de las estrategias para hacer noticia que a mí en lo personal más me llama la atención. Ustedes abren cualquier medio de comunicación o ven cualquier noticiero y encuentran casi que a diario un ranking. Por ejemplo, las 10 principales ciudades con mayor congestión vehicular, los 10 barrios de Bogotá con mayor niveles de inseguridad. En el deporte lo vemos mucho, el ranking, por ejemplo, en el tenis, los 5 mejores rankeados, el número 1 en el tenis, pero vamos a quedarnos aquí en el ámbito del Congreso. Es un trabajo que debemos también ir realizando. ¿Cuáles son los 10 proyectos de ley que mayor horas de discusión tuvieron durante una legislatura? Puede ser un gran ejemplo y es un atractivo periodístico y sin duda lo publicarán. Entonces, en los rankings también podemos ubicar el mejor o el peor. No creo que siempre es la gran cosa hacer los mejores. También en los peores aparece la situación. A veces acá nos dan rejo, por ejemplo, el congresista que nunca pidió la palabra en las sesiones de plenaria o comisión. Eso, digamos, de los medios hacia acá, pero de acá hacia afuera podemos concentrarnos en la estrategia de los rankings para mejorar la oferta informativa del Congreso de la República. ¿Cuáles son los 5 senadores que siempre llegan de primero a la apertura de una sesión plenaria o de una comisión? Por ejemplo, entonces esos son daticos chéveres que a los medios les garantizo lo publicarán. ¿Cuáles son, para volver al ejemplo inicial de las tiendas de barrio, ahora que estamos en el tema de la inflación, cuáles son las 5 tiendas en X localidad de Bogotá o en X barrio de Barranquilla, Cartagena, donde venden la papa más barata, por decirles algún producto básico de la canasta familiar? Y eso se convierte automáticamente en una información útil en cualquier medio de comunicación. Las vallas, tan de moda en estos días. Esta que les cito aquí, por ejemplo, ocurrió en Barranquilla. Dice: Ramón, me tocó boletearte para que me pagues. Fue una valla muy llamativa y fue noticia no solamente en los medios de comunicación de Barranquilla, eso se extendió a varios medios de comunicación a nivel nacional por lo llamativa. Entonces, no piensen que una valla es simplemente para coyunturas actuales de elecciones, no, señores. Ustedes pueden utilizar la valla para un producto, eso sí, que sean creativas, como el ejemplo que les cito. Ahora hay otros ejemplos que sí aterrizan en lo político, pero las vallas, insisto, es una estrategia muy útil. Y aquí hay otros ejemplos. Esta es del actual senador Inti Asprilla. Esto fue cuando hizo su campaña, su segunda campaña a la Cámara de Representantes, cuando sacó algo así como más de 100.000 votos. Inti Asprilla, por ejemplo, en su primera campaña a la Cámara por Bogotá sacó 15.000 votos. En su campaña de reelección a la Cámara de Representantes superó los 100.000 votos y su estrategia fue esta. Invadió varios puntos clave de Bogotá con esta valla. Nadie sabía, nadie se imaginaba que era un tema político y fue publicado en muchos medios de comunicación. Después, por supuesto, salió la valla con el rostro del hoy senador Inti Asprilla. Aquí la actual representante a la Cámara, esta fue del año pasado con ocasión de las elecciones al Congreso de la República. La valla trascendió más allá del asunto político por la circunstancia puntual del escándalo con el Ministerio de las TICs, de la titular de esa cartera en ese momento y la pérdida de los 70.000 millones de pesos. Esto es en España. Ella se aprovechó de la coyuntura de la canción de Shakira con Bizarrap y lo declara haciendo alusión a la actual pareja de
de Gerard Piqué. Entonces, también fue llamativa la valla. En España también fue noticia en varios medios de comunicación. Las redes sociales son clave también para generar noticia. En Colombia lo vemos muy frecuentemente, sobre todo en la red social Twitter, hoy llamada X. Ahí vemos una serie de personajes, sobre todo en la vida política, que utilizan esta red social para generar noticia. Entonces estamos muy pendientes, por ejemplo, de lo que publique el presidente Petro en sus redes sociales. Ha sido, digamos, uno de los protagonistas en el último tiempo en la política colombiana, que a través de esta red social, particularmente Twitter, ha sido noticia en muchas ocasiones. Pero ahí depende de la construcción del contenido que coloquemos ahí. ¿Qué recomendaría para el buen uso de esta red social X, anteriormente Twitter? Hagan una parrilla de programación de contenidos. Tengan en cuenta, por ejemplo, las efemérides. Ahora el pasado 11 de septiembre, que se cumplieron 50 años del asesinato de Allende en Chile, 22 años de los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, pueden jugar con fechas y también generar otra serie de contenidos. El trino, por ejemplo, madrugador, los medios de comunicación, sobre todo en radio, que arrancan sus jornadas informativas unos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, es preferible colocar un trino informativo tipo 5 de la mañana o 6 de la mañana con cierta fuerza, y les aseguro que serán titular en algún medio de comunicación. Enemigos guarda similitud un poco con lo que le decía al inicio del contraste. Generar este tipo de controversias, enemigos no me refiero, no lo vayan a tomar tanto al extremo, sino enemigos en términos de adversario. Si usted encuentra un enemigo, ya sea en el sector empresarial, una competencia fuerte, si está usted en el negocio del calzado, lo que sea, o enemigo en la política, como lo vemos aquí en el ejemplo, casi siempre, les aseguro, van a estar titulando en algún medio de comunicación. Entonces, en lo que se muevan, identifiquen un adversario, un enemigo, y les garantizo que ahí habrá una posibilidad mucho mayor de ser noticia en los medios de comunicación. Cuidado con lo que dice. Bueno, aquí cito a uno de mis maestros, Yamid Ahmad. Este es un libro que él escribió, pero cuidado con lo que dice. Básicamente tiene que ver con las declaraciones, con qué es lo que usted va a pronunciar en los medios de comunicación. Tengo un ejemplo fresco, que fue el pronunciamiento que hizo hace algunos días el presidente del Congreso de la República, Iván Name, en el recinto del Senado de la República, donde hizo un reclamo riguroso, pero también respetuoso al señor presidente Petro, donde el doctor Name pide respeto por la institucionalidad del Congreso de la República. Eso fue noticia en todos los medios de comunicación, pero tuvo además un valor agregado. Fue objeto de referencia en varios columnistas en medios nacionales. Entonces, el cuidado con los pronunciamientos con lo que se dice, sin duda alguna, te va a convertir en noticia, a favor o en contra. Entonces, hay que mirar bien el contenido de lo que vamos a decir. Los símbolos siempre han sido noticias en cualquier medio de comunicación. Recordemos el fenómeno de Antanas Mockus. Él arranca, o se estrena mejor, en su vida política cuando era rector de la Universidad Nacional, que recuerdan el episodio que se bajó los pantalones y mostró su trasero, pero cuando ya conquista la alcaldía de Bogotá, esa alcaldía, la primera de Mockus, fue llena de símbolos, sobre todo la zanahoria, el garrote. Los símbolos siempre tendrán una posibilidad mayor de ser noticia en los medios de comunicación. Insisto, olvídense de que esto es exclusivo de temas políticos, lo pueden utilizar
de cualquier manera los símbolos para el desarrollo de estrategias de visibilidad en el sector que ustedes se muevan. La gente le gusta saber qué va a pasar mañana y estamos llenos de elementos predictivos. Las encuestas, por ejemplo, generan de alguna manera elementos predictivos, qué va a pasar con X candidato, qué va a pasar con la economía. Siempre los elementos que tengan que ver lo que va a ocurrir en el después, en el futuro, son llamativos para los medios de comunicación. En lo científico, la NASA a veces saca informaciones diciendo, creemos que en tal año hay la posibilidad que un meteorito pase cerca a la Tierra, hay que tener las medidas de precaución, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de visibilizar qué ocurrirá en el futuro es un elemento clave a la hora de convertirnos en noticia. Aunque estamos en la era de la comunicación digital, que creemos que todo es por redes, por el celular, por las llamadas al WhatsApp, las cartas también son clave. Digamos, la comunicación epistolar es supremamente importante para convertir tus hechos en noticia. Les puedo citar muchos ejemplos. Hipotéticamente, claro, por decir, el presidente de la Cámara de Representantes o el presidente del Senado de la República o el presidente de la República o algún presidente de la Corte por alguna coyuntura especial, de alguna problemática en particular de nuestro país, le envía una carta, por decir algo, al presidente Biden de Estados Unidos. La sola carta, sin ir en detalle del contenido, ya es noticia. Digamos, el presidente del Senado envió una carta al presidente Biden de Estados Unidos por X o Y cosa, eso automáticamente se convierte en noticia. Una carta, por ejemplo, al Papa Francisco. Entonces, no crean que porque es un método de comunicación tan antiguo como son las cartas, no van a ser objeto de noticias. Sí lo son, y lo son de forma muy, muy importante. Acciones legales. Acciones legales encontramos todos los días en los medios de comunicación, que interpusieron una tutela porque, sobre todo los temas de salud, ¿no? Son muy recurrentes los asuntos de tutela. Una tutela para garantizar el derecho a la salud de Pepito Pérez porque la EPS no le atendió un cáncer o una enfermedad complicada. Se coloca una tutela para garantizar derechos políticos. Hemos visto en estos días, con ocasión de este proceso electoral de las elecciones del 29 de octubre, que han colocado acciones legales para tumbar candidaturas. Vimos lo de la Procuraduría recientemente, que dijo que un candidato que fue candidato presidencial el año pasado no puede presentarse a la gobernación de su región porque está inhabilitado. Entonces, acciones legales encontramos absolutamente todos los días. Entonces me dirán, ve Robinson, pero es que tú te vas como a temas mayúsculos. Ustedes en su barrio pueden adelantar una acción legal, una acción popular, porque de pronto hay una cantidad de basuras en su barrio, entonces colocan eso contra el alcalde y eso se genera noticia porque dicen, no, la alcaldesa de Bogotá tiene que retirar esto porque el barrio, en tal barrio, la comunidad se agrupó y adelantó una acción legal contra la alcaldesa. Entonces, no crean que eso va a nivel macro. Desde su barrio, si ven alguna problemática, adelanten una acción legal y eso se les convertirá en noticia, incluso ayudará mucho más rápido a solucionar su problemática puntual. Esto tiene que ver básicamente con la construcción de la noticia como tal. Las noticias en todo el mundo tienen 5 preguntas, con el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Estas preguntas ustedes las encuentran en cualquier relato periodístico. Al momento de redactar sus contenidos, sus informes, si no tienen mucha experticia en esto, dedíquense básicamente a responder estas 5 preguntas para construir sus hechos noticiosos. El día de lo que les hacía referencia con el ejemplo de las redes sociales y lo que les citaba del tema del 11 de septiembre, o sea, fechas especiales.
tengan en cuenta como una especie de contenido de fechas especiales, el día que tumbaron las Torres Gemelas. Por ejemplo, en el Congreso podríamos implementar, recordar, por ejemplo, la fecha. Hay una cosa que es ya se nos convirtió casi en un lugar común para la economía nuestra, y son los puentes festivos que los trasladaron a los lunes, ¿cierto?, por la ley Emiliani. Esa ley Emiliani salió de aquí del Congreso de la República. Qué bueno sería que algo que es tan común en el pueblo colombiano como los festivos los lunes, se recuerde que tal fecha fue aprobada la ley Emiliani. Entonces se generan una serie de contenidos y eso es objeto también de noticia en los medios de comunicación, o el día del lanzamiento de una campaña, el día que se radica un proyecto de ley, el día que se aprueba un proyecto de ley, el día que el presidente de la República sanciona una ley que sale del Congreso, solamente para citarle ejemplos legislativos. Y bueno, aquí con toda esta cantidad de estrategias que les he compartido, lo que quiero simbolizar, ¿verdad? Aquí hay un símbolo, simbolizar con esta imagen, es que si no aplican de forma juiciosa, disciplinada, cada una de estas estrategias, sin duda alguna no van a dar en el blanco de que algún medio de comunicación publique nuestros contenidos. Los eventos, aquí estamos, digamos, cargados de eventos, pero los eventos con cierta posibilidad que tengan un impacto. Les doy un adelanto, ahora dentro de muy breve tiempo el presidente del Congreso va a inaugurar una serie de foros, hay una cantidad de invitados muy relevantes en cuanto a lo político, lo empresarial. Tengo la certeza que ese tipo de eventos como los foros que va a inaugurar el presidente del Senado, Iván Name, van a ser noticias en los medios de comunicación por la calidad y el liderazgo de los invitados a este tipo de foros. Foros Congreso Colombia, muy pronto el presidente del Senado los va a comenzar a ejecutar aquí mismo en la sede del Congreso de la República. Los premios también son objeto de noticia. Aquí les cito uno como que es el que más conexión tenemos, los premios Oscar de la Academia en Estados Unidos para reconocer a las mejores películas a nivel mundial, pero ustedes desde su empresa, por volver al ejemplo base, los tenderos se pueden agrupar, generar un premio para el mejor tendero de su ciudad, de su barrio, de su localidad, y eso les aseguro tendrá mucho chance de ser noticia en los medios de comunicación. Los premios, siempre ustedes en cualquier momento van a encontrar noticia de algún premio en cualquier noticiero del mundo. Eso siempre será una posibilidad estratégica para hacer noticia. Los estudios de investigación, ya que estamos aquí con los temas del CAEL y en este espacio académico. Siempre he creído que los parlamentos, y no es exclusivamente el asunto del Congreso de Colombia, pueden abocarse a desarrollar observatorios legislativos que nos permitan a todos y a la sociedad consultar de forma frecuente ese tipo de estudios. Vemos que cuando un medio de comunicación cita estudios, casi siempre es por alguna universidad. Es que la Universidad de los Andes hizo un estudio sobre el tema de la desnutrición en el departamento de La Guajira y arrojó X y X cifras. Digamos que lo académico brinda mucha credibilidad para los medios de comunicación. Entonces la invitación, insisto, de donde ustedes se estén moviendo es hagan estudios con unos soportes científicos tan contundentes que sean objeto de publicación de noticias en cualquier informativo. Y acá unas reflexiones finales, unas recomendaciones. Por ejemplo, la gente lee más titulares que noticias. ¿Qué les digo con esto? Que cuando envíen un contenido no envíen solamente los 8 o 10 párrafos que ustedes construyan. A eso hay que
agregarle un titular absolutamente llamativo. Es como la puerta de entrada, el gancho para que un medio de comunicación y una persona, lo que les decía al inicio de la charla, contemos con esos 9 segundos de atención. Entonces, cuando uno está repasando, por ejemplo, uno en su actividad periodística está repasando información constantemente en su celular, si uno ve un titular llamativo, uno se detiene ahí, a los 7 o 9 segundos que les digo de atención, es llamativo, me interesa el contenido, abro el contenido porque me llamó la atención el titular. Pero si tenemos un titular plano, seco, les aseguro que ahí nadie nos va a prestar atención. Y bueno, aquí les respondo a la pregunta con la cual me rajaron a mí en el segundo semestre de comunicación. Noticia es lo que se publica. A veces me abordan personas y me dicen, Robinson, es que yo hice esto, es un gran contenido, hice una gran obra, fíjate que, bueno, consideran que sus labores, sus gestas, deben ser casi que obligación que los medios de comunicación la publiquen. Entonces, para que les quede claro, no crean que por la importancia de lo que ustedes hacen, ya automáticamente un medio de comunicación nos va a publicar la información. Noticia es sencillamente lo que se publica. Lo que no se publica, amigos y amigas, nunca es noticia. Y bueno, me encantó acompañarlos estos minutos. Espero que estas estrategias que les compartí sean muy útiles. Los invito a desarrollarlas, a ponerlas en práctica. Cualquier duda, aquí les dejo mi móvil, 310-832-1270. Allí me pueden contactar si tienen alguna duda adicional a esta charla o que tengan alguna idea que ustedes crean que se puede convertir en noticia. Ahí estamos para colaborarles, para orientarlos, y los invito, por supuesto, también a consultar el libro, que aquí compartí unas 12, 14 estrategias, pero el libro contiene 70 estrategias que les aseguro puede convertir sus hechos en noticia. Les agradezco la atención y ahí nos estamos encontrando. Chao.